¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. El día de hoy tenemos la continuación del manga del Salvador de la Sangre Divina. Continuando con la historia, mientras observamos al jugador de rango carmesí, alguien preguntaba qué era lo que estaba sucediendo. Y mientras nos enfocamos en el jugador de rango carmesí, otra persona mencionaba que se veía bastante golpeado, siendo este, como ya vimos en el capítulo anterior, el jefe, un jugador de rango carmesí, Youdu Kotetsu. Subaru, observándolo de reojo, mencionaba que este ya se encontraba aquí. El jugador carmesí en ese momento, escuchando las palabras del prota, le preguntaba a este acerca de que ya se encontraba aquí, preguntándole si acaso lo conocía. En eso, Subaru se mencionó que este lo conocía, recordando cómo una mano se encontraba atravesando un cuerpo y le mencionaba al Rey de Aurora que era realmente una persona bastante tonta. Mientras observamos a Subaru, que se encontraba bastante malherido, este le mencionaba al chico que se preguntaba si realmente creía que podría ganarle sin utilizar el poder de vencedor. Este continuó mencionándole al prota que no era un jefe formidable, pero como sea, la destrucción de ese mundo había sido completada. Continuando con sus recuerdos, Subaru se mencionaba que Youdu Kotetsu había sido la persona que había acabado con este en el futuro del Rey de Aurora. Justo en esto, ambos personajes estaban cara a cara y Youdu Kotetsu le mencionaba al prota que no sabía quién era, pero se veía bastante fuerte. Aún así, él sabía que podía lidiar más tarde con los demás. Fue justo en ese momento que Youdu Kotetsu mencionaba que primero y rápidamente fue envuelto inmediatamente en un poderoso ataque que lo terminó alcanzando a la altura en la cual se encontraba. Ese ataque había sido lanzado por el Rey de Cobre Rojo, el cual procedía a mencionar que entonces este era el caballero detrás de ese ataque. Furioso por todo lo que estaba pasando, este rey procedió a desenterrar un árbol del suelo para luego terminar transformándose el árbol en un gigantesco arco. Inmediatamente el Rey de Cobre Rojo procedió a gritarle al caballero desconocido que tenía que ser desvivido, utilizando una habilidad que tiene por nombre Eiwas. Subaru, preocupado por Bordan, le gritaba a este que se detuviera inmediatamente, mientras que observamos cómo el jugador de rango carmesí estaba completamente tranquilo. Bordan le gritó entonces a Subaru que guardara silencio, ya que no necesitaba de su ayuda. Bordan se encontraba fuera de sí mismo al observar cómo los ciudadanos de su país se encontraban todos malheridos e incluso muchos de estos habían quedado completamente desvividos. Le mencionaba al prota que fue él el que había traído la calamidad a su país, y por esa misma razón él como rey iba a tomar la justicia entre sus manos. Rápidamente, preparándose para disparar, el rey procedió a utilizar una habilidad que tiene por nombre Muérdago. El jugador de rango carmesí, comprendiendo la habilidad, procede a mencionar que entonces sería disparada una flecha indestructible que perseguiría a su objetivo hasta que éste termine pereciendo. Procediendo a sacar una extraña muñeca de entre sus prendas, el jugador mencionaba que era momento de tomar medidas, mientras que la muñeca se encontraba gritando que la ayudaran, que la rescataran. Este objeto es un artículo de rango D y tiene por nombre Lamentable Muñeco de Papel. En eso el jugador terminó lanzando la muñeca justo delante de la flecha y momentos después de eso observamos cómo la flecha terminó cambiando su dirección totalmente en un instante para luego desaparecer. Bordan, observando esto, se encontraba sorprendido mientras se mencionaba que acaso la flecha había desaparecido. Por otro lado, Kotetsu, que empezaba a moverse hacia donde se encontraba Bordan, le mencionaba a este que eso solamente fue un chivo expiatorio, simplemente es un artículo de bajo rango que se apropia de sus desgracias. Inmediatamente el hombre se preparaba para utilizar una habilidad la cual tiene por nombre Panteón. Convocando una gigantesca figura bastante imponente, este procedía a mencionar que se trataba del dios de la guerra Marte. Este Susano de color rojo terminó proporcionando un poderoso ataque que Bordan no pudo esquivar a tiempo, siendo impactado en uno de sus hombros. Luego de haber recibido ese ataque y estar completamente estoico, Bordan se encontraba mencionándose que no solamente sabía acerca de su habilidad Muérdago, sino que también logró escapar de ella. Furioso, Bordan le preguntaba al jugador de rango carmesí que si acaso este era un humano, quién era exactamente y cuál era su propósito. Kotetsu se mencionó a sí mismo mientras observaba a Bordan acercándose que sabía que no podría derrotarlo si lo enfrentaba de frente. Y de forma inmediata le respondió al Rey de Cobre que este no sabía de lo que se encontraba hablando, ya que para este simplemente es como atacar un evento después de todo. Observamos inmediatamente cómo Kotetsu terminó sacando otro artículo, siendo este un artículo de rango A, y este tiene por nombre un cuarto de salmos, procediendo a consumirse de forma inmediata el pergamino entre los dedos de Kotetsu. Luego de que el pergamino se consumiera, observamos cómo el Rey de Cobre comenzaba a ser enterrado debido a una gran presión que estaba sintiendo. Este se encontraba sorprendido de lo que estaba pasando, pero aún más sorprendente fue el hecho de que este terminase de rodillas delante de un jugador. La persona que siempre va en el hombro de este rey le llamaba la atención gritándole a su rey que por qué no se levantaba, tenía que levantarse de inmediato. Pero fue justo en ese momento que el jugador de rango carmesí terminó apareciendo justo delante de Bordan y le mencionaba a este que el Rey de Cobre Rojo Bordan tiene una cantidad asombrosa de puntos de vida. Continuó mencionando que a cambio no es tan resistente al daño, por lo cual debería de utilizarse un objeto para robarle la fuerza física de inmediato.
y especialmente se le había recomendado que utilizara ese artículo, un cuarto de salmos, ya que reduce la fuerza física en una cuarta parte de la original. La acompañante de Borden que se encontraba en su hombro inmediatamente procedió a maldecir al jugador de rango carmesí, pero el jugador no se andaba con rodeos, pues rápidamente procedió a utilizar su habilidad invocando esta vez al dios del fuego Volcano. La chica, que parece ser una driada, se encontraba sorprendida de lo que estaba viendo, mientras que Kotetsu seguía narrando al parecer las órdenes o indicaciones que le habían dado para llevar a cabo este evento y superarlo con facilidad. Mencionaba lo siguiente: utiliza esta habilidad cerca de los de tipo planta, como Murgen y Kuhana, ya que de esta forma ella sería quemada hacia la nada por esta habilidad de tipo llama. Borden rápidamente intentaba cubrir a la driada en su hombro gritando el nombre de este, pero Kotetsu seguía narrando mencionando lo siguiente: Borden definitivamente protegería a Ikuhana, por lo cual puede esperar hasta que este reciba una buena cantidad de daño. Kotetsu mencionaba mientras observamos el reflejo de una ventana emergente en su pupila que era exacto como siempre. Esta era la información del ataque que él había conseguido. Observamos así como este tenía múltiples ventanas emergentes que constantemente se encontraban entregándole muchísima información, mencionando exactamente lo último que él había mencionado a Borden hace unos momentos: el hecho de que este definitivamente protegería a Ikuhana y podía esperar a que este recibiera una buena cantidad de daño. Pero fue justo en ese instante que el prota terminó utilizando una habilidad la cual tiene por nombre Marea de Sangre, un ataque el cual no fue dirigido directamente hacia el jugador de rango carmesí, sino que iba dirigido hacia Borden, apagando las llamas que se encontraban en todo su cuerpo. Borden no podía creer lo que estaba pasando, no comprendía para nada lo que estaba haciendo Subaru, y algo furioso por lo que acababa de suceder le gritaba a Subaru que qué era lo que pasaba con este. Subaru le mencionaba a Borden que tenía que comprender la situación, ya que esa persona estaba allí de otro mundo y llevaba contramedidas que podían acabar con todos ellos, por lo cual deberían de comenzar a trabajar juntos. Justo en un parpadeo, el jugador de rango carmesí terminó llegando peligrosamente cerca de la cara de Subaru para tomarlo con su mano, preguntándole a este quién era. El jugador se había acercado peligrosamente a Subaru utilizando su habilidad de panteón, pero esta vez invocando al gigante Éflates. Pero por supuesto el prota no se dejaría amenazar tan tontamente, pues rápidamente procedió a sacar la katana negra y gris para proporcionarle un poderoso ataque al jugador de rango carmesí, a pesar de que este último terminase esquivándolo. Pero el objetivo del prota no era directamente el jugador, sino el ataque que este había realizado, utilizando el prota en ese momento el corte Nihil Ignis. Inmediatamente se hizo una enorme explosión en el cielo, siendo esta observada en primera fila por Borden. Kotetsu en ese momento mencionaba que esa era la primera vez que veía como Éflates el gigante era destruido. Observando cómo le faltaban los dedos a la mano del gigante, Kotetsu mencionaba que había sido corrompido. No, había sido completamente corrompido. Inmediatamente Kotetsu mencionaba que entonces lo iba a recordar, mientras observamos a Subaru parado justo detrás de este a punto de realizarle un poderoso corte. Pero esto último no había funcionado debido a que Kotetsu había esquivado el ataque en el último segundo. Mientras se encontraba esquivando el ataque, también se mencionaba que tenía que recordar también ese manejo de la espada que tenía el chico, proporcionándole en ese momento una poderosa patada al prota en el brazo para que este soltara la espada Ignis. Pero por supuesto las cosas no terminaban ahí, ya que Subaru, luego de soltar la espada, se preparaba para arremeter hacia Kotetsu con sus puños desnudos, a lo que este último realmente había pensado lo mismo que el prota. Fue entonces que unas enormes ondas expansivas terminaban siendo arrojadas por todos lados, y esto era debido al impacto de los puñetazos que tanto Kotetsu le proporcionaba al prota como el prota a este mismo. Se podía considerar a simple vista por parte de los espectadores que ambos se encontraban al mismo nivel, ya que sus ataques se repelían perfectamente. Kotetsu le mencionaba a Subaru que utilizaba unas habilidades de tipo sangre para hacer deformaciones cortas, mencionándole al prota que este no se encontraba en la información de ese ataque. Fue entonces que Kotetsu, como un honorable guerrero, le preguntaba al prota que cuál era su nombre, a lo que este mismo le mencionaba que su nombre es Ariake Subaru. Rápidamente Kotetsu comenzó a buscar el nombre del prota en el sistema para luego mencionar que ahí era donde se encontraba. Kotetsu en ese momento le mencionaba al prota que entonces lo había encontrado. Durante ese evento el administrador le había designado para ser un personaje bonificado, preguntándole si este es conocido como el Salvador de la Sangre Divina. Kotetsu seguía mencionando que aunque le parecía un poco raro que la configuración del enemigo sea en japonés, no tenía el más mínimo interés en ello. Kotetsu se había colocado completamente serio mientras un enorme círculo mágico aparecía detrás de este y le mencionaba al prota que lo importante ahora mismo era cómo podía derrotarlo. Kotetsu comenzó a mencionarle al prota que según la teoría hacia un enemigo sin información podía probar varios métodos para encontrar su debilidad, ya que aún todavía le faltaban 5 minutos para que culminase el ataque. Kotetsu en eso le mencionaba a Subaru que haría que este lo acompañara, comenzando a utilizar nuevamente la habilidad de Panteón. Pero justo en ese momento, una nube de sangre comenzó a envolver todo el sitio, dejando a Kotetsu algo sorprendido, preguntando qué era esto. Justo en ese momento, Subaru le proporcionó un poderoso puñetazo a Kotetsu en la cara, el cual terminó alarmando a este un poco.
Pero aún así el jugador de rango carmesí se reincorporó rápidamente. Limpiándose la cara, el chico se mencionaba que su cuerpo se sentía bastante pesado, y observando y analizando la situación se mencionaba que entonces todo lo que podía observar y lo que estaba rodeándolo era una especie de debuff en área. Kotetsu mencionaba que Subaru realmente era un jefe bastante problemático. Mientras Kotetsu observaba fijamente al prota, este le mencionaba que ese ataque era bastante reconfortante, mencionándole hacia este que si acaso había dicho que todavía le quedaban unos 5 minutos. El prota seguía mencionando confiado que podría haber sido posible en ese entonces, pero era demasiado corto para derrotarlo en esta línea de tiempo. Se nos comienza a relatar que en el futuro del Rey de Aurora todo era una catástrofe, ya que toda la región de Kanto fue destruida en la primera y segunda calamidad, y el número de jugadores fue reducido simplemente a la mitad. Durante la tercera calamidad, a manos del alma divina de Ruin, tanto Saya como Sayaka habían perecido al mismo tiempo. Y cuando la cuarta calamidad envolvió el mundo entero, Shikishima y Carrion también habían perecido. Cuando ocurrió la quinta calamidad, nadie pudo detener a Gruel, el cual se había manifestado completamente. Cuando sucedió la sexta calamidad, ese golpe sobre Japón lo dañó sin reparación. Y para cuando había ocurrido la séptima calamidad, había causado la extinción de la humanidad a excepción de los jugadores. Y finalmente, en eso observamos a Vencedor, el cual procedía a mencionar que no pensaba encontrarse con el trono de las almas, y tampoco esperaba que este, siendo el administrador de entre todas las personas, viniera a acabar con él personalmente. Es entonces en ese instante que las últimas palabras de Vencedor fueron dirigidas hacia Subaru, que le dejaba el resto a este y que lo sentía mucho. En el presente de esa realidad, Subaru se encontraba sorprendido, a lo que Ginga le preguntó al chico que qué era lo que pasaba con este. Subaru mencionaba mientras observaba las manos que su conexión con su dueño, sus poderes como jugador simplemente habían desaparecido. Sin comprender la situación del todo, Subaru se preguntaba qué era lo que acababa de pasar. Pero fue entonces que bajo ese momento de desesperación ante Subaru terminó apareciendo una puerta de un color azul brillante, a lo que el chico se preguntaba que de dónde provenía esta puerta. Desde el interior de la puerta se escuchaba una voz que mencionaba que él era Silva, el rey de Aurora. Silva continuó mencionándole a Subaru que la situación era extremadamente terrible, así que le expondría la verdad claramente. El dueño de su puerta, Vencedor, acababa de perecer. Subaru, incrédulo por todo esto, le mencionaba a Sylvie que no sabía si lo que estaba diciendo era cierto. Le mencionaba a este que solamente se encontraba mintiéndole. Furioso sin querer aceptar la realidad, Subaru se encontraba mencionando que él nunca se dejaría acabar de esa forma. Tenía que haber algún tipo de error en todo esto. Sylvie le mencionaba a Subaru que al parecer los administradores habían designado su mundo para ser un objetivo de eliminación. Subaru le preguntaba a este que a qué se refería con administradores, a lo que este continuaba mencionándole que ellos eran los que habían creado el reloj en el cielo para cosechar las almas de los innumerables mundos. Y estos por supuesto son seres superiores que trascienden dimensiones y no pasará mucho tiempo hasta que invadan el inframundo. Mas sin embargo, todavía quedaba algo de tiempo para tomar algunas decisiones finales. Fue entonces así que Sylvie le preguntó a Subaru que qué decisión iba a tomar este, a lo que el chico nos comienza a relatar que él había tomado la decisión de luchar hasta el final junto a Sylvie, entrando a la puerta de Sylvie y convirtiéndose en esta forma como el rey poseedor de Aurora. Pero no mucho después de eso, el cielo comenzó a fracturarse y de este comenzaron a aparecer los verdugos, conocidos como los gladiadores. Y por supuesto, todos estos comandados por Kotetsu, el cual les ordenaba que conquistaran ese mundo. Como es de esperarse, los pocos jugadores que quedaban pusieron una resistencia, pero esta fue inútil, ya que todos fueron acompañados gradualmente, ya saben a qué me refiero. Observando a Taiga que se encontraba peleando contra todos los gladiadores, este procedía a mencionar que al parecer este era el final, viéndose ya bastante agotado y superado por la gran cantidad de gladiadores que lo acechaban. Por otro lado, observamos cómo Ginga y Subaru se encontraban peleando hombro a hombro. Y fue entonces en ese momento que uno de los gladiadores decidió atacar a Subaru por la espalda, siendo este el flanco que estaba cubriendo Ginga, pero este último no pudo reaccionar a tiempo. Aún así, considerando la salida más óptima, el chico terminó empujando a Subaru y para cuando Subaru volteó a ver a su compañero ya era demasiado tarde, pues Ginga yacía empalado con múltiples lanzas que iban dirigidas a Subaru. Este compañero que había tenido Subaru en los peores momentos de todas estas catástrofes inmediatamente comenzó a perecer ante sus ojos, causando que Subaru perdiera el control de sus emociones por un momento. Y un rato más tarde de eso, observamos lo que parece ser una pequeña tumba que Subaru le había hecho en homenaje a su compañero. Bastante deprimido y decaído por toda esta situación, Subaru le mencionaba a Sylvie que qué era lo que era este y qué se suponía que debía de hacer ahora. Cayendo de rodillas en el suelo mientras la mente de Subaru se fracturaba lentamente, este mencionaba que ya no habría ningún futuro. Fue entonces que Sylvie se disculpó con Subaru y le mencionaba a este que él tampoco podía seguir más, a lo que el prota intentaba llamar a Sylvie pero este ya no le respondía. Inmediatamente una persona comenzó a acercarse a Subaru llamándolo por su nombre, Ariake Subaru, mencionándole a este que él debería de ser el jefe de ese mundo.
Kotetsu en ese momento le mencionó a Subaru que no tenía que seguir huyendo, ya que solamente estaba perdiendo su tiempo. Furioso, Subaru gritaba el nombre de Hyodo Kotetsu mientras se levantaba del suelo y le gritaba a este que quiénes eran ellos, quién demonios eran estos, de dónde habían venido y por qué estaban atacando este mundo que no les había hecho nada. Kotetsu se tomó la libertad de mencionarle al prota que de dónde venía, procediendo a mencionarle que si acaso eso no era obvio. Le mencionó a Subaru que él proviene de la Tierra, a lo que Subaru sorprendido le preguntaba que a qué se refería con la Tierra. Fue en ese momento que Kotetsu terminó generando un círculo mágico enorme detrás de este mientras le mencionaba a Subaru que lo sentía pero no tenía más tiempo para conversar con este. Y que además de eso este prefería que Subaru terminase pereciendo sin colocar la más mínima resistencia. Fue en ese momento que Subaru le respondió que no, que él se iba a encargar de luchar hasta el final. Iba a luchar con todas sus fuerzas hasta el momento en el cual su arma termine desapareciendo. Kotetsu le mencionaba a Subaru mientras lo señalaba con un dedo que este era un jefe bastante aburrido y muy cliché. De regreso al presente, Subaru le mencionaba a Kotetsu que haría que esta vez lo acompañara hasta que fuese completamente derrotado. Kotetsu le mencionaba al prota que a qué se refería con esta vez, añadiendo que ellos, los personajes de Isekai, siempre decían las líneas más incomprensibles. Inmediatamente Kotetsu terminó invocando al dios del fuego Volcanus, mencionándole al prota de esta manera que no tenía el más mínimo interés en este. Preparándose para contraatacar a su oponente, Subaru rápidamente comenzó a emplear su habilidad moldeado sanguíneo. Volcano rápidamente procedió a atacar a Subaru, rompiendo así o abriéndose paso por entre sus líneas de sangre, pero Subaru parece haberlo detenido. Justo en ese momento algo terminaba acercándose a Subaru a una gran velocidad. Era Kotetsu, que mientras se acercaba a Subaru a una gran velocidad también había aprovechado para invocar al dios de los ladrones, Mercurio. Y esto mismo hizo que Kotetsu ganara una gran velocidad, comenzando a moverse y dejando una estela como si de un rayo se tratara. Y mientras intentaba distraer al prota con sus movimientos, Subaru solamente pensaba que este se encontraba moviéndose rápido. Y fue entonces que Kotetsu decidió realizar el primer ataque, pero este no tuvo el más mínimo efecto ya que Subaru lo esquivó con rapidez ya que había predicho la trayectoria de este mismo. Pero la cosa no había acabado ahí ya que Kotetsu había comenzado a realizar múltiples ataques consecutivos de frente hacia Subaru, pero este último al parecer se cubría con sus manos y su moldeado sanguíneo. Fue en ese momento que Subaru terminó realizando un ataque que terminó alejando a Kotetsu de este. En ese momento el chico se mencionaba que entonces también puede utilizar esa habilidad como un escudo, era una habilidad bastante versátil. Por otro lado, Subaru se encontraba pensando que ahora posee una habilidad que mejora su velocidad, y eso era algo que él no había visto en el futuro. Observando a Hyodo Kotetsu, Subaru nos menciona que la habilidad principal de este se llama Panteón, la cual le permite materializar los conceptos de dioses de la mitología griega y romana. Y para este contrincante es más fácil pensar que es capaz de utilizar todo tipo de ataque concebible. Pensando en ello, Subaru se mencionaba que lo que es aún más aterrador de este es su subhabilidad, y esta era la razón principal por la cual su versión futura de este había sido derrotado tan fácilmente por Hyodo Kotetsu. Este último se encontraba pensando que el prota había cancelado sus llamas utilizando su habilidad de sangre y no esperaba tanto, pero si aumentaba su velocidad con Mercurio entonces podía atravesar su defensa y atacar su punto débil. En ese momento múltiples ventanas emergentes terminaron apareciendo delante de Kotetsu, las cuales mencionaban lo siguiente: se ha registrado la velocidad del enemigo, la fuerza del enemigo ha sido registrada. Todos los parámetros del prota habían sido registrados completamente, a lo que Kotetsu mencionaba que ahora podía tener una ventaja. Kotetsu, observando que el análisis del prota estaba siendo exitoso, procedía a mencionarse que era momento de hacer que el chico sacara más de sus cartas escondidas, y de inmediato terminó invocando una habilidad que tiene por nombre Auxexia. Se nos comienza a hablar de esta subhabilidad de Hyodo Kotetsu, la cual es capaz de registrar las capacidades del usuario que ha visto al menos una vez y decide la solución más óptima para tratar dentro de las capacidades del mismo. En ese momento, Kotetsu se mencionaba que entonces los mismos trucos no funcionarían dos veces en este. Subaru nos comienza a mencionar mientras saca el cincel divino que con el genio sentido de batalla de Hyodo combinado con su subhabilidad contrarrestaría fácilmente cualquier ataque a medida y lo registraría. Kotetsu se encontraba sorprendido. Observando el arma que estaba materializando el prota en ese momento, procede a mencionar que entonces esa es un arma diferente a la katana negra que poseía antes. Al mismo tiempo se sentía sorprendido por la tremenda energía que desprendía el prota en ese momento. Preparándose para atacar, Subaru mencionaba que la única manera de derrotarlo era generándole una herida mortal con un solo ataque que este nunca antes haya visto. Subaru rápidamente terminó utilizando el cincel divino, pero esta vez liberando su segunda forma, la cual no habíamos visto hasta este momento. Kotetsu tampoco se quedaría parado observando lo que iba a hacer el prota, rápidamente decidió llamar al dios de la guerra, Marte. Pero para cuando este salió ya Subaru estaba a mitad de ataque, generando así el poderoso corte del dragón.
Este ataque dejó completamente sorprendido a Kotetsu, el cual no podía creerse lo que estaba pasando, y en ese momento Subaru nos comienza a explicar que el poder que acababa de utilizar era un poder proveniente de una de sus invocaciones o familiares, el de Hirasaki Renji. Fue en ese momento que Kotetsu se encontraba mencionándose que la capacidad de las habilidades del prota habían cambiado, le sorprendía enormemente, y aún más le sorprendía el hecho de que lo pudiese entretener durante tanto tiempo. Realmente el prota era un personaje bastante fuerte. Y bueno chicos, hasta acá el capítulo de hoy, espero que les haya gustado, y si es así por favor regálenme un like y un comentario, que eso me ayudaría muchísimo para el algoritmo de este video. Quiero recordarles que para ayudarme a hacer crecer más la comunidad, compartiendo los videos es la manera más óptima de poder hacerlo. Y si han llegado hasta esta parte del video, por favor háganmelo saber dejando acá abajo en los comentarios la frase katana negra, ya que de esta forma sabré que se quedaron hasta el final, ya que tristemente no muchas personas suelen hacerlo y al mismo tiempo participarán por los saludos del próximo video. Ya sin más nada que decirles chicos y chicas, espero gocen de un excelente día, tarde, noche, de una muy buena salud, que quieran y cuiden mucho a sus familiares y nos vemos en un próximo video.